queridas y queridos amigos de la Red Ciudadana de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa, pues vamos a comenzar esta sesión. Hoy vamos a hablar un poquito de poda de frutales y con la sana distancia estamos en la casa y vamos a empezar. Me parece que es importante señalar cuando pensemos en nuestros árboles frutales, es qué forma y si queremos que produzcan, sería la pregunta. Si queremos que produzcan, les tenemos que dar un manejo, no podemos simplemente llegar a sembrarlos y que crezcan. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, y ya con el pizarrón pues, característico, pues vamos a empezar. Entonces, una cosa importante, si se acerca el camarógrafo, una cosa importante es que vamos a encontrar siempre una relación entre la parte radical y la parte aérea. Lo que veamos en la parte aérea es lo que podemos imaginar que está en la parte de abajo. Si nosotros nuestro árbol lo ponemos en una maceta, las raíces no van a crecer mucho más y por lo tanto la parte aérea no va a crecer mucho más. Entonces no vamos a tener grandes frutales cuando los tenemos en maceta. En cambio, cuando los tenemos en tierra, vamos a permitir que crezcan. Y si crecen mucho, vamos a tener que empezar la práctica de la poda. Otro elemento importante en esto del manejo de los árboles frutales, es un concepto que me parece que es muy importante, que le vamos a llamar dominancia apical. La dominancia apical es que una rama va a ser la que va a estar buscando la luz del sol y la que va a dominar al resto de las ramas. Si yo por alguna razón suprimo la dominancia apical, otras ramas van a intentar tomar esta dominancia apical y entonces vamos a ver que el árbol va a perder su forma y eso es importante. Entonces, cuando hablamos de la poda, tenemos que hablar de algo que me parece que es muy importante, que tiene que ver con las yemas. Las yemas permiten la diferenciación en la misma planta. Vamos a tener, y aquí intenté hacer un dibujo de lo que sería una yema, ahora vamos a ver diferentes tipos de yema, pero en general podemos hablar de dos tipos de yemas. Las yemas que me van a dar origen a las ramas de las plantas, las hojas, y las yemas que me van a dar origen a el desarrollo de las flores. En algunos frutales, en la misma planta, vamos a encontrar yemas mixtas. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener dos yemas que me van a dar origen a una hoja y una yema que me va a dar origen a flor. Esto es muy importante y en el caso, por ejemplo, de cítricos que vamos a estar hablando hoy, tiene relevancia porque se ha visto que cuando estas yemas son abundantes, la producción se mejora bastante. Bueno, pues vamos a mostrarles aquí algunas ramas que tengo, justo para mostrarles. Esta es una rama, acérquese para que pueda gritar, y aquí yo la podé. Entonces estaba una yema y esta yema intentó subir. Aquí estaba otra rama, por alguna razón dejó de crecer y esta yema volvió a brotar, y entonces esto es lo que hace normalmente la planta. La planta está buscando la dominancia apical. Todas las plantas entonces tienen yemas. Por ejemplo, esta es una planta de tabaco y aquí vamos a encontrar que están las yemas. A estas yemas, a estos pedacitos, a estos puntitos, les voy a llamar yemas que están dormidas. Quiere decir, o durmientes le llaman. Quiere decir que mientras no haya un estímulo, esta yema puede estar inhibida y si por ejemplo yo corto mi rama, esta yema se va a estimular y me va a dar origen a una nueva rama. Esto es muy importante cuando voy a hacer la poda,
porque va a definir el momento en donde voy a hacer mis cortes cuando esté podando mi planta. Entonces, aquí tengo estas dos yemas, y lo que vamos a ver es que cada especie tiene un tipo de yemas y vamos a mostrarles, ahora les voy a mostrar que tiran la hoja en un momento del año. Y este es un frutal perennifolio. ¿Qué quiere decir? Que no va a tirar todas las hojas en ningún momento del año. Siempre va a tener hojas. Entonces, pero en el caso de los frutales caducifolios, cada árbol en particular tiene yemas y la edad de las yemas son las que determinan que pueda tener o no fructificación. Por ejemplo, en el durazno, este es un corte de durazno. Aquí tengo la yema, es una yema vegetativa que brotó, y este crecimiento joven es el que me va a dar duraznos el próximo año. Entonces, en el caso del durazno, vamos a encontrar que las yemas que me van a dar fruto son las yemas que brotaron de manera vegetativa ese año, y ese mismo año me van a dar frutales. En cambio, vamos a ver, por ejemplo, la pera. Vean cómo las yemas son distintas en el caso de la pera a la del durazno, y estas yemas son más antiguas, quiere decir que al menos tienen un año, que el año pasado brotaron, y estas yemas que tienen un año ya de edad son las que en este año, en el próximo año me van a dar. Son yemas de 2 años, no son las yemas del mismo año. Y este es un manzano. Y vean cómo las yemas son de diferente tipo, y también, como en el caso del durazno, son las yemas que me van a dar este año. Es muy importante porque vamos a ver que vamos a hablar de ciertos tipos de poda en función al tipo de ramas. Esta, por ejemplo, es de un mango. La yema aquí se podó y estas yemas están dormidas, y cuando haya un estímulo, por ejemplo, mayor cantidad de luz, en el caso del mango, el estímulo para que haya una brotación es la cantidad de luz, van a brotar y voy a tener mi crecimiento vegetativo. Entonces, es importante que vayamos reconociendo nuestras yemas para poder trabajar. Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando hacemos la poda? Y nos vamos a acercar aquí. Tendríamos como 6 razones importantes para hacer la poda. Por un lado, mejora la mecánica del árbol. Esto es, permite tener una mejor estructura. Por otro lado, regula la fructificación. Nosotros podemos hablar de una fructificación más adecuada si hacemos una poda más adecuada. Y el limón que es una planta que produce todo el año, pues nos va a permitir tener frutas incluso en invierno si manejamos adecuadamente la poda. Nos da frutos de mejor calidad, porque si regulamos la cantidad de hojas de crecimiento vegetativo, los nutrientes se concentran en los frutos y vamos a tener frutas de mejor calidad. Vámonos para acá. Vamos a reducir los focos de enfermedades, porque si nuestras ramas están enfermas, y les vuelvo a mostrar esta de la morera, esta rama se ve claramente que tuvo alguna lesión. Por fortuna no llegó la lesión hasta la base, pero dejó de crecer y tuvimos este crecimiento. Entonces aquí tendríamos que hacer una poda fitosanitaria o una poda sanitaria para evitar que algún problema pudiera llegar a la base de la planta y enfermarla. También, y esto es muy importante, nos va a ayudar en el rejuvenecimiento de nuestra planta. Hay árboles que son muy viejos, muy antiguos, y de repente dejan de producir. Entonces, lo que toca a esas plantas, o bajó la producción.
Y lo que vamos a hacer en eso es darle una poda con J, y después les voy a explicar por qué es poda con J, pero esa es la poda de rejuvenecimiento. Y por otro lado, permite entonces regular el crecimiento vegetativo de las plantas. ¿Qué debemos de tomar en cuenta cuando vamos a hacer una poda? Y a esto le vamos a ayudar a llamar cuidados de la poda. Primero, debemos de tener en cuenta que podemos disminuir las reservas y la longevidad de la planta, porque cada que podo una planta o una rama de la planta, lo que estoy haciendo es forzar el crecimiento de la planta, y al forzar el crecimiento de la planta, entonces voy a vegetarla más pronto. Entonces esa puede ser una. La otra es que si no hago un buen sellado de mis ramas, puedo provocar el ingreso de plagas y enfermedades. Entonces siempre que vamos a hacer la poda, vamos a hacer un buen sellado de nuestras plantas. Y por otro lado, depende de la época, puede haber riesgo de provocar deshidratación en la planta. Muy bien, pues entonces, si hay comentarios, si hay preguntas, nos los pueden ir haciendo y podemos interactuar. Ahí parece una pregunta. ¿En qué épocas es recomendable podar el durazno? Muy bien. Recuerden que vamos a tener una producción que nos va a dar hasta febrero o marzo. Después de esta producción, que ha acabado la producción, es un momento adecuado para hacer la poda y esta de la planta. Y ahora les voy a explicar la severidad. Podemos hacer una poda de brotación para que vuelva a haber brotación. Estas ramas del año, estas ramas que les decía del durazno, por ejemplo, nosotros podamos aquí, brotaron las yemas, y lo que estoy haciendo con esta poda es estimular crecimiento vegetativo, y esta rama es la que me va a producir. Entonces, después de la cosecha, yo le puedo hacer esta poda. En el caso de los frutales caducifolios, lo que vamos a esperar, y en ese caso también es una recomendación, que se queden sin hojas. Cuando se hayan quedado sin hojas, es un buen momento para hacerlo. Época de otoño-invierno, lo podemos hacer para que haya esta brotación, haya esta floración y nos vaya bien. Entonces, vamos a continuar. Si hay más preguntas, pues con toda confianza, total, es gratis, no cobramos, estamos muy contentos de estar aquí. Ahora, vamos a hablar, y justo pensando en la pregunta que nos hacían, en la intensidad, vamos a hablar de la intensidad de la... Hay otra pregunta. ¿Se pueden podar las espinas del tronco del limón? ¿Se pueden podar las espinas del tronco del limón? Se pueden podar las espinas. Las espinas tienen un sentido en las plantas y es una cuestión de protección. Sí, pero el limón, como tiene tantas espinas, lo único que hay que tener mucho cuidado, y lo voy a mencionar posteriormente, la desinfección de la herramienta, porque no puedo estar podando una rama enferma y luego irme a una sana. La otra, que no queden demasiadas lesiones, porque si quedan lesiones, por ahí pueden entrar enfermedades, y en particular los cítricos son muy susceptibles a enfermedades, por un lado virales y por otro lado fungosas. Entonces nada más hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esta poda. Son molestas las espinas, pero hay que aprender a convivir con ellas. Muy bien, les decía que vamos a entrar a la intensidad de la poda. Ya, ya hasta se me traba la lengua. Vamos a hablar de intensidad ligera, normal, fuerte y muy fuerte. Y entonces vamos a decir que en una poda ligera vamos a quitar esencialmente el 10% del follaje. En una poda normal vamos a quitar el 20%, en una poda fuerte el 30% y en una poda muy fuerte el 50%. Entonces, una poda ligera, vamos a quitar pequeñas ramas, vamos a abrir para que entre el aire y se ventile y disminuya el riesgo de enfermedades. Y esencialmente la poda ligera nos permite regular la producción y es una cuestión para la limpieza. En la poda normal, que es el 20% de nuestro follaje,
es para remover la parte vegetativa, para quitar este exceso de follaje y permitir una mejor producción. Ya una poda fuerte sería quitarle el 30%, ya vamos a ver de que aquí vamos a remover la copa, ya vamos a pensar en una poda más fuerte y vamos a permitir o vamos a regular la producción. Hoy en la parte práctica vamos a ver 2 o 3 casos que nos van a permitir ver las diferentes modalidades de poda. Y muy fuerte es remover la copa por completo. Y al remover la copa, nosotros lo usamos para rejuvenecer o para facilitar la iluminación. Imaginen un árbol de mango de 30 a 40 años, que es enorme, que es muy grande. Y entonces, cuando yo voy a hacer, lo que voy a hacer es que ese árbol enorme lo voy a dejar simplemente con 2 o 3 ramas grandes. Todo lo demás se lo voy a quitar. A eso le llamamos una poda muy, muy fuerte. Le voy a quitar por completo el follaje. Eso nos va a permitir que la nueva brotación venga más fuerte, tenga nuevamente crecimiento vegetativo y nuevamente producción. Entonces depende el estado de mi árbol, puede dar esto. Y siempre pensando en el tema. Entonces, perdón, se nos fue la conexión, pero ya estamos de vuelta aquí. Les decía, la pregunta era si podíamos tener en una maceta un árbol de limón y un árbol de aguacate. Y la respuesta es sí, pero nada más recuerden que mencionaba el efecto de maceta. Si yo tengo un crecimiento limitado abajo, voy a tener un crecimiento limitado arriba. El árbol en ambos casos, lo que se recomienda es que sean plantas injertadas, porque si son plantas de semilla, van a tender a crecer mucho más y vamos a limitar bastante su crecimiento y a lo mejor no nos van a producir. Si son plantas injertadas, entonces sí. Tradicionalmente, una planta injertada lo que tiene como ventaja es que bajamos el porte de la planta. Esto es una planta menos vigorosa que si fuera de semilla. Entonces la recomendación sería que fuera una planta injertada. Después, en el caso del limón, no es necesario una maceta tan grande. Estamos hablando de una maceta grande, pero no tan grande. Y en el caso del aguacate necesitaríamos una maceta más grande, porque el aguacate va a crecer mucho más. Y me voy a referir a partir de esta pregunta a los tipos de poda. Cuando nosotros compremos nuestra planta, lo llevemos a nuestras macetas, lo que tenemos que hacer es mantener un régimen de poda continua, porque si dejamos que nuestra planta crezca mucho, vamos a tener problemas. Se puede reventar la maceta porque estamos estimulando el crecimiento y la idea es mantener un crecimiento bajo de nuestra planta. ¿Va a producir? Va a producir. El limón y el aguacate van a producir. El aguacate tardará un poco más de tiempo, el limón casi trasplantándolo al año siguiente, en ese mismo año, es muy factible que me esté produciendo. Entonces, bueno, ¿cuántos tipos de poda hay? Vamos a ver, si se acerca el joven, a ver si no se nos va la señal. 5 tipos de poda. Vamos a llamar la poda de plantación, que es cuando llegamos y sembramos. Pensemos en nuestro limón. Yo acabo de comprar una planta de limón. Compré una planta grandota porque me parece que cuando compro una planta grandota va a producir pronto y está bien bonita. Entonces a ese momento lo que vamos a hacer es suspender la dominancia apical. Esto es quitar unas 15 o 20 centímetros de nuestra rama principal. ¿Qué va a pasar cuando quitamos nuestra rama principal? Cuando quitamos nuestra rama principal, lo que va a pasar es que las ramas de abajo se van a empezar a buscar la dominancia apical. Recuerden, si yo quito la punta, las ramas de abajo van a intentar tener la dominancia apical y esta dominancia apical me va a generar crecimientos como este y es en donde entra el segundo tipo de podas, la poda de formación, que me va a permitir definir la estructura de mi planta. Yo siempre debo de pensar en tener 2, 3
o 4 ramas principales, siempre alternadas, no en el mismo lado de crecimiento, porque si las 2 ramas principales están en el mismo lado de crecimiento, lo que pasa es que estoy ejerciendo una presión muy fuerte sobre el mismo punto. Entonces, cuando voy buscando la estructura de mi planta, debo tratar de que mis ramas estén alternadas para que sea esto. A esto le voy a llamar poda de formación, que sería el segundo tipo de poda. Otro tipo de poda va a ser la poda de fructificación. Yo les decía que, por ejemplo, en el caso del limón persa, del Tahití, que le llaman también, es una planta que normalmente produce todo el año. Normalmente, en algunos casos pues no es posible, pero normalmente produce todo el año. Entonces, salvo en la época de invierno, por eso es que el limón en invierno es tan caro, porque ahí deja de producir. Yo puedo hacer una poda de fructificación, y lo que voy a hacer es que por el mes de agosto, septiembre, voy a podar mi limón, voy a sacrificar parte de esa producción, pero sigue produciendo, y entonces voy a estimular un crecimiento, y ese nuevo crecimiento es el que me va a dar nueva flor, y me va a dar flor en invierno. Entonces, a eso le vamos a llamar poda de fructificación, o en el caso de la pera o del manzano, que son yemas de 2 años, lo que yo voy a hacer es podar para estimular la brotación de mis yemas, y estas yemas que me van a producir, vean, estas yemas, son las que me van a dar manzanas. Entonces, se llama poda de fructificación. Otro tipo de poda es la poda de saneamiento, que elimina los focos de infección, y algo muy importante aquí es que si mi planta, mi rama o alguna parte de la planta que yo voy a cortar está enferma, lo que tengo que hacer es desinfectar mi herramienta para poder evitar problemas de que yo pueda contaminar a la misma planta. Y el último tipo de poda es el que habíamos hablado de rejuvenecimiento, que promueve la producción en árboles viejos. Si hay más preguntas, las podemos ir viendo. Si hay comentarios, vamos a ir a la parte práctica, y normalmente vamos a empezar a ver algunas cosas. Antes de esto, les voy a ver, hay otra pregunta. ¿En las primeras floraciones de limón es bueno quitar las flores? Sí, es otra pregunta importante. La primera fructificación le llamamos fructificación de ensayo, o es el ensayo que hace la planta, y en esa fructificación lo recomendable es que se corten esa primera floración. Con eso vamos a estimular, y la planta en su segunda floración va a venir más fuerte. Entonces sí se recomienda hacer esa poda. Bueno, antes de entrar a nuestra planta, vamos a ver la herramienta que vamos a utilizar en la poda. Entonces, algo que es muy importante siempre es tener unas buenas tijeras de podar. Yo les estoy mostrando aquí 2 tijeras de podar. Si se dan cuenta, hay una más grande y otra más pequeña, y ese es un criterio muy importante. ¿Qué voy a hacer con mis tijeras de poda? Voy a hacer podas ligeras, mi árbol, le voy a dar mantenimiento a mi planta, o requiero de podas más intensas. Si yo tengo una rama gruesa, y vamos a hacer después el ejercicio, con esta tijera me va a costar mucho trabajo cortar. En cambio, con esta tijera voy a tener más facilidad para cortar. Entonces es muy importante. Algo que debemos de hacer también es cuidar mucho el filo de nuestras tijeras. Aquí vean, si no tenemos un buen filo, corremos el riesgo de que nuestros tejidos, cuando hacemos la poda, se rasguen y por ahí puedan entrar enfermedades. Otra herramienta que tenemos que nos va a ayudar mucho son los serruchos. Y estos serruchos los vamos a utilizar dependiendo nuevamente del grosor de mi rama.
Si yo tengo ramas delgadas, hablo de más de 1,5 centímetros de diámetro, puedo usar este pequeño serrucho, que es muy fácil porque es corto y voy a hacer un movimiento muy corto, valga la expresión, y me va a permitir entrar en partes de la planta que puedan ser difíciles. Y tengo este serrucho mucho más largo y aquí tiene una punta, si lo ven, y es que cuando hago el tirón, jalo y se me atora y puedo volver y entonces no sale de la rama y me está podando. Además tiene la ventaja de tener aquí para poner una extensión. Entonces puedo ponerle una extensión y podar ramas en alto sin ningún problema. Entonces ya estamos con los serruchos. Y estas tijeras de podar, para mí son la neta del planeta. Porque en la medida, yo les decía, si yo quiero hacer un corte ligero, el mango es ¿cómo se llaman estas cosas? Mango. El mango de las tijeras, pues es más cortito y este es más largote. Entonces cuando hago el corte, no necesito hacer tanta fuerza para hacer mi poda de manera adecuada. Entonces, la herramienta. Ya tenemos diferentes herramientas. Yo voy a utilizar hoy en la práctica. Yo me siento muy bien con estas tijeras. A mí me encantan estas tijeras. Y con estas me siento de maravilla porque me ayuda a podas más fuertes como la que vamos a hacer hoy. Bueno, si hay más preguntas, si hay más comentarios, con todo gusto, podemos ir viendo. Sí, dígame. ¿En qué época conviene podar la morera para estimular la floración? Buena, interesante la pregunta. La morera es un árbol que tiene un potencial de crecimiento vegetativo importante. Pero la producción de morera la vamos a encontrar por los meses de enero, febrero, marzo. Entonces yo me voy a ir como 3 meses antes, puede ser en el otoño, que haga esta poda para que pueda estimular la producción. Estamos hablando del árbol de morera, no de la zarzamora. Si es la zarzamora que produce a partir de marzo, por ejemplo aquí en Jalapa empieza a producir a partir de marzo, tan luego termine la producción de zarzamora, este arbusto que tiene espinas, lo que se recomienda es hacer una poda hasta dejando solamente 10 centímetros o 15 de la base, porque la zarzamora tiene la gran virtud de crecimientos vegetativos muy grandes. Entonces, una vez que ya haya estimulado ese crecimiento, le voy a dar una segunda poda para estimular, ya una poda de formación, para que se vaya acomodando en mi espaldera, en donde voy a tener mi zarzamora. Entonces, la mora árbol y la zarzamora arbusto, podemos hablar de las dos. ¿En dónde se consiguen las tijeras grandes? Estas tijeras grandes ya se pueden conseguir en cualquier ferretería. Las pueden conseguir y en verdad no son muy costosas y son muy prácticas. Entonces, bueno, pues ahora, ¿hay más preguntas? Sí, dígame. Bueno, el corte, si debe ser en diagonal o en horizontal. Sí, ahora vamos a entrar a la parte práctica. Vamos a acercarnos a este árbol. Este es un limón que estaba en una maceta. Se ve que le hicieron una poda aquí, por acá. Aquí hay una vainilla pompona. Y lo que estimuló fue un crecimiento aquí. Se podó aquí, estimuló este crecimiento, vino buscando la luz, tenemos este crecimiento y entonces tenemos una parte, una rama que está echando estos brotes, echan brotes muy largos. A estos brotes largos, le vamos a llamar chupones. Y lo que se aconseja en el caso de los chupones es tratar de que no existan o que no estén presentes, porque van a debilitar la planta. Son crecimientos vegetativos
muy fuertes, muy acelerados y van a limitar el crecimiento. Esta es otra rama que vale la pena eliminar porque es cuando hablamos de la poda fitosanitaria, porque si por aquí la humedad le entra, se va a ir corriendo hasta acá y recuerden que nuestras plantas son muy susceptibles a hongos. Entonces aquí vamos a ver varios tipos de poda. Vean, por ejemplo, esta rama que está aquí, se creció tanto que se dobló, la tuvieron que amarrar y entonces lo que pasa es que como ya no está la dominancia apical en esta rama, porque la dominancia apical la tenía aquí en la punta de esta rama, pero como ya no está la dominancia apical porque está por debajo, estimulé el crecimiento de una yema y esta yema está creciendo para acá. En cafetales es muy común y le llaman agobio, que doblan las ramas y de repente van a tener un crecimiento de las yemas porque están buscando esta dominancia apical. Entonces ya tengo esta yema que seguirá creciendo y tengo esta gran rama que está creciendo. Entonces, y por otro lado, me voy a venir por acá, tengo esta rama que está completamente lesionada, tengo este crecimiento que está débil, esta yema que está acá brotó, me dio este crecimiento porque están buscando la luz, y entonces lo que estoy haciendo aquí es formar como si fuera una palmeta, porque he estado doblando mis ramas y lo que estoy haciendo es estimular el crecimiento hacia arriba. Entonces eso va a limitar bastante el crecimiento y la producción. Entonces difícilmente una planta así va a producir. Bueno, entonces vamos a mencionar, ahora vamos a la técnica de la poda, por favor. Esta parte de la tijera es la que tiene filo y esta parte de la tijera solamente es el complemento para el corte. Cuando nosotros vamos a hacer el corte de nuestras ramas, siempre la parte de filo es la que debe de estar pegada a la rama. No vamos a podar así, no así. Porque si podo así, voy a dejar toda esta parte de rama, de brotecito, y por ahí pueden entrar infecciones. Entonces voy a empezar a podar. Si se acerca nuestro camarógrafo, que hoy se llama nuestro... Si yo hago esto, vean, estoy dejando, aquí voy a dejar un corte. Entonces yo voy a tratar de cortar siempre de esta manera. Y vamos a tratar siempre de hacer un corte. Entonces, siempre vamos a tratar de sacar el corte en limpio. Vean, este es con esta tijera. Voy a cortar con esta tijera, con la tijera grande. Voy a cortar este chupón que tengo aquí y nuevamente mi corte va a ser, voy a tratar de que el corte sea lo más limpio que se pueda. Entonces tengo un corte limpio que ahora voy a sellar y me va a permitir crecer mi planta. ¿Cómo puedo sellar mis cortes? Pueden ustedes hacer una solución de sulfato de cobre con cal. Lo que yo uso normalmente es cal. Simplemente voy a agarrar cal. Esta es una cal viva que la hemos apagado. Y con una brochita, yo lo voy a hacer con el dedito, me voy a ir aquí y voy a sellar mi herida. Entonces estoy sellando mi herida y este sello de las heridas se recomienda en cortes de más de 1 centímetro de diámetro. Entonces eso nos va a ayudar. Bueno, más o menos cuando yo voy a podar y si no se enojan los dueños de la casa y de la planta, pues vamos a hacer una poda con J. ¿Cuál es la poda con J? Pues quítenle la P y le ponen la J
y va a ser una joda, porque vamos a hacer una poda fuerte para estimular y darle una nueva forma a mi árbol. Porque este chupón que yo tengo aquí se ha ido creciendo. Aquí ya hubo otra yema que creció, otra yema que creció, otra que creció. Entonces tengo múltiples crecimientos y por eso no me va a dar. Entonces yo voy a tratar de aprovechar que tengo esta yema, esta rama, esta potencial de la brotación de mis yemas, y voy a tratar de cortar a su mecha. Es un caso para bueno, este caso está bueno. Voy a sellar aquí por mientras, no voy a hacer la del diablo. Si se dan cuenta, aquí había un tejido rasgado y siempre hay que estimular. Bueno, entonces, siempre ustedes tienen que imaginar cómo quieren que quede su planta, pensar en 3 o 4 ramas, que son las bases de su crecimiento, y una vez que empiecen a salir las yemas, las nuevas ramas, quedarse con 2 o 3 ramas, y es como ir formando la estructura. En el caso particular del limón, el limón produce del primer tercio, si esta fuera mi copa, del primer tercio hacia abajo es la parte más productiva, y del segundo tercio para arriba es menos productiva. Caso al revés en las naranjas van a dar todo, pero en el caso del limón, del primer tercio para abajo, vamos a tener la mayor producción. Entonces, tener estos crecimientos tan largos no nos ayudan tanto. Entonces, voy a cortar aquí. Y algo que es muy importante y que era parte de las preguntas, nunca hagan un corte vertical. Siempre tiene que ser sesgado. Y siempre tiene que ser sesgado procurando que cuando cae la lluvia, el agua escurra, no hacia la rama, sino hacia abajo, hacia afuera de la rama. Entonces tenemos que hacer un crecimiento, un corte. Entonces yo voy a hacer un corte lateral, tratando de buscar esta parte. Vuelvo a sellar. Siempre debe de ir lo más pegado que se pueda y siempre traten de sellar a este todavía le falta, pero le vamos a quitar esa ramita. Déjenme para que vayamos deshaciéndonos del follaje. Es difícil porque esta planta ha sufrido bastante, pero vamos a hacer por acá esta poda sanitaria. Vean, esta rama está lastimada. Tengo como se lastimó hasta acá, estimuló el crecimiento de las yemas y tengo este crecimiento vegetativo. Entonces, vamos a quitar estas plantitas. Tengo este crecimiento vegetativo de vuelta acá y tengo esta planta. Entonces, tengo un caso para cada. Entonces voy a cortar acá. Nuevamente, corte sesgado. Cuando usen estas tijeras que son de extensión larga, mientras más puedan meter la tijera, es mejor, porque les hace un buen corte. Entonces ya suprimí esta rama. Estoy tratando de dejar esta rama y esta rama como principales. Tengo este corte, vengan, si puedes venir para acá para que vean el tipo de corte. Y la idea es que sea un corte inclinado. Y siempre, por favor, séllenlo para que, y deben que ser los cortes lo más limpios, nunca rasgarse. Si se rasga,
es que vamos a tener un problema de entrada de enfermedades, que era la desventaja. Si hay preguntas, me avisan para poder ir contestando. Entonces, dígame. La luna. Ah, la luna, es buena pregunta. Voy aquí a cortar esta en lo que vamos contestando. La luna tiene efectos en los flujos de todos los seres vivos. Nuestros antepasados, los mayas, los aztecas y muchas culturas se guiaban por los ciclos lunares, porque los ciclos lunares establecen los flujos. Y en la planta no es la excepción. Cuando nosotros tenemos flujos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Entonces, dependiendo la época, la etapa de la luna, van a ser estos flujos, y esta es también la época en que nosotros podemos hacer la poda. Cuando la luna está llena, los flujos vienen de abajo hacia arriba, y cuando la luna es nueva, los flujos vienen de arriba hacia abajo. Entonces, si yo quiero estimular una brotación rápida, puedo entonces hacer en luna llena para que mi brotación, como vienen los flujos de abajo hacia arriba, pueda tener una rotación adecuada. Entonces sí hay efectos de la luna. Ya corté aquí, tengo esta rama, yo voy a cortar esta rama aquí, porque esta en verdad no me está sirviendo. Voy a sellar mi herida. Y lo que voy a hacer es quedarme, esta es una rama, y aquí lo que voy a hacer es elegir una de estas dos, y creo que me voy a quedar con esta de afuera. Y le voy a dar una cortadita aquí. Esta es una yema. Aquí, déjenme ver si hay otra yema. Bueno, aquí veo esta yema, le voy a dar su corte para estimular el crecimiento. Y a ver qué me sale esta rama, porque lo que estoy haciendo es bajar el porte de mi planta. Esta es mi rama 1. Vean, esta es la rama 1. Entonces, este va a ser parte de mi estructura. Yo estaría buscando una yema que saliera para acá, porque me permitiría tener ya una estructura completa. Aquí nada más tengo esta y esta. Entonces, si cargo el peso de los dos casos, de las dos ramas, es factible, como está saliendo del mismo lado, es factible que se me desgaje con el peso de la producción. Entonces, ahora voy a tratar, déjenme ver, aquí tengo esta rama, voy a tratar de hacer un corte aquí para estimular un crecimiento. Lo ideal es que no estuviera esta, pero le voy a dar oportunidad a que crezca esta rama. Entonces voy a cortarlo por acá, cerca de una yema. Ahí me perdonarán los dueños de la planta, pero lo que estoy tratando de hacer es estas podas que les llamamos podas de rejuvenecimiento. Entonces, si hay más preguntas, ahí les encargo. ¿Cuántos colores es recomendable hacerle a la planta de limón antes de que produzca? No, solo uno. Solo uno. Solo un corte, lo podemos dejar. La primera fructificación. ¿Qué tan alta debe ser la maceta para un limón o mandarino? Para un limón o un mandarino, el limón va a crecer mucho más que el mandarino. Me voy a acercar acá porque luego no me escuchan. El limón crece mucho más que el mandarino. Entonces, una maceta de este tamaño, que les gusta, 50, 60 centímetros por unos 40 centímetros de diámetro, o 40,
es una maceta adecuada para tener frutales. A mí me gustan más las macetas de barro. Están más vivas, son más porosas, le viene mejor a la planta. Lo que yo les aconsejo, porque es probable que muchos de estos árboles los tengan en la azotea, que la base de la planta esté con unas patitas. Si esta es la base de mi maceta, aquí abajo 2 o 3 patitas para evitar que el agua se aniegue y podamos tener infiltraciones en nuestro techo. Si lo tenemos aquí en la casa, por ejemplo, esta maceta que está acá, que no es de tierra, no es de plástico, no es de barro, pero estas son muy buenas para la azotea. Este es un tamaño adecuado, pero vean que tiene estas patas. Entonces no hay mucho contacto, a diferencia de estas macetas. Por ejemplo, esta maceta tiene más superficie de contacto, y al tener más superficie de contacto, se acumula más el agua y se aniega y puede haber infiltraciones. Entonces, si vamos a tener nuestra maceta, nuestro frutal en la azotea, lo recomendable es tener patitas o patotas. Bueno, yo todavía le voy a cortar más a este árbol. Estoy esperando que haya una brotación. Se me antoja incluso cortarle aquí, Yo creo que le voy a cortar ahí. Aquí también preguntan si sellas con la tierra misma del cultivo es perjudicial. Depende en la historia del cultivo. Si es una parte, si es un cultivo, si es tierra nueva, tierra que no ha sido tratada, tiene microorganismos y puede ser bueno. Pero si es una tierra que le han aplicado químicos y ese tipo de cosas, yo no recomendaría porque puede haber patógenos. La cal es suficiente, sella muy bien y ayuda bastante. Hay quien usa pintura vinílica. Entonces... También preguntan si se puede utilizar barniz de uñas para sellar. No. Y aceite quemado. Aceite quemado, bueno, pues si quieren, pero a mí no me gusta mucho poner en contacto mis plantas con cosas que sean muy agresivas para la planta. Puede ser, pero También preguntan cómo preparas la cal. Simplemente es cal con agua. Aquí ya estoy usando mi serrucho porque la tijera no podía entrar bien. Y entonces estoy usando mi serrucho y siempre cortes laterales para evitar lesiones. La tijera a mí me gusta más porque el corte es más limpio, pero aquí ya, como tenía esto, y le voy a hacer un corte. Acá tengo una yema, estoy buscando que esta yema venga para acá, para abrir mi follaje. Si yo hiciera el corte aquí, la dominancia apical queda acá y se va a venir mi rama para acá. Y lo que quiero es que esta yema venga para acá. Entonces voy a hacer el corte acá y vuelvo a sellar. Entonces, cortes laterales, no hacia acá, sino hacia acá, y que haya una buena, un corte muy limpio, lo más limpio que se pueda. Nunca se peleen con su planta, háganla, quiéranla. Preguntan, después de esta poda tan severa, ¿en cuánto tiempo habrá floración? Esta poda sí que es severa y ya no va a haber floración porque ya se va a morir la planta. No es cierto. Entonces, no, estamos hoy en, ¿cómo se llama? Julio. Nosotros vamos a tener como por agosto, finales de agosto, ya una brotación. Necesitará otra poda porque puede ser que varias yemas broten y lo que yo quiero es elegir 2 o 3 ramas para seguirle dando estructura. Entonces aquí lo ideal
es que estos nuevos brotes que voy a tener, de estos brotes que yo puedo tener, elegir cuál es el que quiero, para que una vez que tenga esto, haga una suspensión acá. Entonces, si yo tengo estas dos ramas, debo de elegir cuál me gustaría que se quedara. Entonces, si yo quiero que se quede esta o esta, y vean un poco, me voy a detener acá para que vean estas hojas que ya están manifestando deficiencia de nutrientes. Entonces, esta deficiencia de nutrientes es porque parte de la planta no estaba absorbiendo nutrientes y porque a la tierra le pueden faltar nutrientes. Entonces, cuando yo estoy dando la estructura a mi planta, tengo que elegir hacia dónde quiero. Yo quiero que abra mi planta, entonces voy a hacer un corte acá. Con una tijera aquí. Y entonces pues estoy estimulando que se abra. Insisto, lo ideal es que venga una yema, que pudiera salir una yema hacia acá para tener una tercera rama, porque ahora nada más tengo estas dos ramas. Ha sido una poda de estas fuertes o muy fuertes, porque la planta lo requería, porque si no, yo iba a tener estos crecimientos tan largos, lo que me van a permitir solamente es que las puntas de mis plantas tengan producción. Entonces, ya aquí nos acabamos la producción de la planta de la temporada. Debe de haber otro limón por ahí, ¿no? Acá está. Entonces ya nos echamos la... Y esta es una cosa que a la gente le duele bastante y por eso mejor que venga alguien de afuera a hacer la poda y no uno. Pero vean, vean este brote, este chupón tan largo, porque la condición de la planta es la que estaba limitando el crecimiento. Entonces, yo todavía le voy a quitar, nada más no se la quitaba porque no dijeran que estoy haciendo pues le voy a quitar esta. Vamos a ver, estas yemas ya brotaron. Voy a cortar acá con mis tijeras favoritas. ¿Dónde están? Las 11. Voy a cortar por acá, esperando que crezca esta. Le voy a sellar. Y bueno, pues ahí nada más le dejo esa ramita para que no se sientan los dueños. Pero bueno, ahí está la poda. Ha sido una poda severa, porque la planta implica una poda severa. La recomendación es que cuando empiece la brotación, va a haber brotación, elijamos nuevamente 2 o 3 ramas y le vayamos dando forma a nuestra planta. Preguntan, ¿los cortes con serrucho pueden secar el tallo debido a que el serrucho se calienta el tallo demasiado? No hay ningún problema con el serrucho. Que si se pueden guardar las hojas para infusión. Por supuesto que sí, nada más tengan cuidado que las hojas no estén lesionadas. Entonces aquí tenemos hojas muy bonitas y estas las pueden guardar para infusión y de manera maravillosa. ¿La guayaba en qué época del año se poda y cómo sería su poda de formación? No, la guayaba, al igual que los demás frutales, la idea es tener... Voy a cortar aquí para hacer... voy a poner, hagan de cuenta que este es mi árbol. Entonces, si dejo estas ramas así, estoy favoreciendo el crecimiento para acá. Y eso no puede ser. Entonces, lo que tengo que hacer es que haya crecimiento de uno y del otro lado para hacer esto. Siempre hay que dejar 2 ramas principales. Me voy a venir de vuelta para acá, permítanme.
Bueno, siempre hay que dejar 2 ramas principales y sobre las ramas principales dejar que haya nueva brotación y abrir mi estructura. Nunca del mismo punto, sino de puntos alternos. Si tengo este punto acá, corto, vuelve a crecer, vuelvo a cortar, vuelve a crecer y mi árbol se va a abrir. Esa es una poda de formación y en guayabo lo puedo hacer. ¿En qué época del año? Normalmente va a ser después de la producción. Una vez que deja de producir nuestra planta y si no hay un periodo de reposo, por ejemplo en el caso de los frutales que tiran la hoja, después de la producción yo puedo hacer esta poda y puedo hacer una poda de mantenimiento, esta poda fitosanitaria, que es esta poda en donde voy a ver mi estructura y adentro del árbol voy a quitar pequeñas ramas menores de 1 centímetro para mejorar la ventilación y evitar que lleguen las enfermedades. Entonces de esta manera yo puedo ir cortando mis ramitas. ¿Más preguntitas? Si no hay más preguntas, me voy a pasar para acá para que vean lo que quedó del árbol. Lo bueno es que no es un árbol mío, es un árbol prestado. Entonces, Dice Luisa que te invita a grabar en su casa para ver los árboles mal podados. ¿Cuál Luisa? Luisa Pareja. Pues con unos honguitos me animo a ir a podar. Vamos a hacer si les parece, podemos ir a ver 2 árboles más que están en la calle. Entonces podemos hacer una pausa e ir a la calle para mostrarles 2 casos y empezar a interactuar con ustedes de qué le harían a esos frutales. En este caso acá lo que vemos es que hay un área, que hay sombra, hay plantas y toda esta parte, esto está influyendo en estos crecimientos tan largos de la planta. Si hemos dejado estas ramas que crezcan tanto, entonces nos da pena hacer estas podas, pero sí son necesarias. Entonces, si les parece, hacemos una pequeña pausa en lo que nos desplazamos. 2 minutos. ¿Cómo? 2 minutos, dices. 2 minutos y salimos del aire y nos volvemos a conectar para continuar en otro escenario y con otros árboles frutales. ¿Les parece? Bueno, pues hacemos una pausa y regresamos en unos minutos.